Pues continuamos con el libro de Isaías. Estamos, gracias a Dios, ahí vamos ya casi a la mitad del libro, bueno, más allá de la mitad del libro. Y como referencia, estamos en el capítulo 42, Isaías capítulo 42. Y aunque, bueno, la serie o el título que le pusimos a toda esta serie del libro de Isaías es la de Dios es salvación, el día de hoy vamos a estar hablando de el siervo del Señor. Así vamos a estar hablando hoy acerca del siervo del Señor. Y estamos en esta segunda parte que no sé si ustedes recuerdan, pero le habíamos mencionado que esta segunda parte es como el Nuevo Testamento. A partir del capítulo 40 hasta el 66 es como si viéramos el Nuevo Testamento, porque en la primera parte estuvimos viendo todo lo que tiene que ver con una condenación, un juicio sobre su pueblo. Pero al momento de que entramos al capítulo 40 cambia. Incluso hay muchas personas que creen que esta segunda parte lo escribió otro Isaías. Y ese es un debate que hay. Pero pues al principio vimos cómo Jesús hace referencia al libro de Isaías y lo que vemos en el libro de Isaías en esta segunda parte es una transformación y un cambio para nosotros. Entonces el día de hoy veremos en este capítulo 42 uno de los 4 cánticos que hay en este libro, y que habla acerca de su siervo, y tiene que ver con Jesucristo. Lo vamos a ver ahorita en lo que vamos a ir viendo, porque cuando habla del siervo habla de Jesucristo. Y vamos a ver cómo Dios estará hablando en este capítulo con diferentes personas. Del versículo 1 al versículo 4, Dios estará hablando a su pueblo. Del capítulo 5 al versículo 5 al versículo 9, Dios le estará hablando a su siervo, a Jesús mismo. Del versículo 10 al 17, Dios le habla a la gente, toda su gente. Y otra vez del versículo 18 al 25, Dios le habla a su pueblo, ¿sí? Entonces, vamos a irlo viendo como quiera, te lo voy a ir mencionando. Pero lo vamos a ir viendo el día de hoy y nada más como una referencia. Cuando leemos o hablamos del siervo del Señor, en este libro podemos aprender algo que se puede referir, número 1, a Jesucristo. Cuando habla del siervo del Señor, número 1, habla de Jesús, y ahorita lo vamos a ver en la lectura. Pero también cuando se refiere al siervo del Señor, también puede referirse a su pueblo, a Israel mismo. Entonces de repente habla de Jesucristo, de repente habla de su pueblo. Y también cuando habla del siervo del Señor, aunque hoy en este capítulo no lo menciona, también puede referirse a Ciro. ¿Se acuerdan que hace una semana lo estuvimos viendo? Que Dios decía Ciro, siervo mío. Y Ciro es el rey de los medios y los persas, que va a conquistar Babilonia y que más adelante va a permitir que se vuelva a levantar y construir el templo. Y Dios, y lo leímos y lo aprendimos, que aún Dios a esta persona, a este Ciro, que no es de su pueblo, Él le llama siervo mío, haciendo referencia a que Dios tiene control de todo. Entonces puede ser a Jesucristo, puede ser su pueblo o Ciro. ¿Cómo voy a saber de quién está hablando? Por su contexto. En el momento que uno va leyendo y lee el contexto, sabes de quién se va a estar refiriendo. Y ahorita lo vamos a ver y se van a dar cuenta que tiene que ver mucho con el contexto. Y esta porción que vamos a leer también hoy es una porción mesiánica.
porque son porciones del Antiguo Testamento que los escritores del Nuevo Testamento tomaron para explicar algo del Mesías. ¿Estamos bien en cuanto a eso? Son pasajes que tomaron los escritores del Nuevo Testamento, lo tomaron del Antiguo para explicar del Mesías. Y ahorita lo vamos a ir viendo cada uno de ellos. Entonces, la primera parte, los primeros 4 versículos, Dios le habla a su pueblo. ¿Sí? Dice, versículo 1, Isaías 42:1, dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Entonces, es Dios que está presentando a Jesús como su siervo, como el siervo de Dios. Él dice aquí mi siervo. Y bueno, ¿qué fue lo que Jesús dijo en Mateo 20:28? Nada más como referencia para que lo tengan ahí. Jesús dijo: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo que está diciendo Dios es que, o se está refiriendo de Dios, es acerca de Jesucristo, su siervo. Y no solamente eso, porque es Dios el que está hablando, porque dice: yo le sostendré. ¿A quién va a sostener? Pues a su siervo, ¿no? Está hablando aquí mi siervo, dice: yo le sostendré. Y el que está hablando es Dios. Dice también: es mi escogido. Y esto es interesante, porque esto me habla de esa relación que tiene el Padre con el Hijo. No solamente es su siervo, no solamente lo va a sostener, sino que Él dice: yo lo escogí. Y esto es interesante, que podamos simplemente verlo como un panorama. Porque cuando Jesucristo estuvo aquí, fue rechazado, fue menospreciado, fue golpeado, azotado, pasó por muchas cosas. Pero qué importante es que Jesús supiera que Él era el llamado por Dios, el escogido por Dios, que Dios lo sostenía a pesar de lo que estaba enfrentando. Y eso es importante para nuestra vida también, porque acuérdense que todo esto lo podemos aplicar a nosotros. ¿Por qué? Porque aunque pasemos por momentos difíciles, por momentos de pruebas, por momentos de aflicción, nunca debes de olvidar que Dios te ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Él te ha llamado, Él te sostiene, Él te cuida y Él te protege. Entonces tienes que aprender eso. O sea, no porque a veces pensamos que porque me va mal Dios se olvida de mí, porque no sucede lo que yo quiera, pareciera que a Dios no le importo. Y ese es un error, porque no está que si Dios te escoge por lo que sucede o lo que pasa, sino lo que de que Dios te haya escogido se basa en lo que Él dice que Él te va a sostener. ¿Sí me explico? Otra cosa que dice este versículo también, dice: en quien mi alma tiene contentamiento. Y no es lo mismo que pasó cuando Jesús fue bautizado. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista? Dice que cuando salió de las aguas, se abrieron los cielos y se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, contentamiento. Entonces me estoy dando cuenta que está hablando de Jesús. Dios está presentando a su siervo. Dios está presentando a Jesús, porque lo va a guardar, lo va a sostener, lo ha escogido, en quien tengo contentamiento. E incluso también dice ahí: he puesto sobre él mi espíritu. Y si quieren podemos leer Lucas 4:18, por favor. Lucas 4 del 18 al 21 me ayuda a entender que Jesús mismo leyó este pasaje. Dice así, Lucas 4:18:
El Espíritu del Señor está sobre mí. Bueno, esto sucede, Jesús va al templo, le toca leer, y cuando le toca leer esta porción. Y Jesús lee esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces Jesús está hablando y está anunciando cómo el Espíritu de Dios está sobre él o está en él. Y él dice: esta palabra aquí se ha cumplido. Si regresamos a Isaías, donde estamos viendo ahorita, se cumple como Dios había prometido que Él iba a derramar, iba a poner su espíritu sobre sus siervos, ¿sí? Y lo último que también dice ahí en Isaías 42 que estamos leyendo, dice: y Él traerá justicia a las naciones. Esto es muy importante, porque no solamente dice traerá justicia a su pueblo, sino que dice a las naciones. Y esto me muestra algo: desde un principio el plan de Dios estaba en todas las naciones. O sea, es por lo que Él dice que tú y yo hoy alcanzamos esta bendición. Porque si nada más dijera sobre su pueblo, pues yo le preguntaría hoy: ¿cuántos judíos hay aquí? Y creo que ninguno, ¿verdad? Pero cuando dice a las naciones, es una bendición, porque ahora nosotros alcanzamos la bendición de Él. Ahora, algo muy importante que me gustaría tocar en este punto: nuestra condición delante de Dios es mala, el hombre. Cuando una persona está o quiere estar delante de Dios, le impide algo tan grande que se llama pecado, y todos somos pecadores. Y a través de nuestro pecado nadie puede agradar a Dios. Ahorita que leíamos que Dios decía sobre su siervo: en quien tengo contentamiento. Ninguno de nosotros pudiéramos agradar a Dios por nuestra naturaleza corrompida. El hombre por naturaleza es malo, por naturaleza es pecador. Pero cuando nosotros escuchamos el Evangelio y venimos a Cristo, las cosas cambian. ¿Y cuándo cambian? Dice: cuando estamos en Cristo. Esto es muy importante, porque al estar en Cristo me habla también que somos diferentes. Por ejemplo, yo sin Cristo no puedo agradar a Dios, pero ahora en Cristo también puedo ser su siervo, ¿no es cierto? Ahora, si yo permanezco y estoy en Cristo, yo puedo ser su siervo, y entonces Dios puede decir: es mi siervo también. En Cristo, bueno, sin Cristo yo estoy fuera de Dios, pero en Cristo Dios también me puede sostener. Él es nuestro refugio, nuestro escudo, nuestra torre fuerte. Él nos sostiene con su brazo, ¿verdad? Con su mano derecha nos sostiene. Yo en Cristo también soy escogido. Es la única manera. No hay otra manera de estar con Dios o que nos haya escogido, solamente si estamos en Cristo. También yo en Cristo me habla de que su Espíritu está sobre nosotros. Ahora somos templo del Espíritu Santo cuando estamos en Cristo. Y yo en Cristo es la única manera en que puedo traer contentamiento con Dios. Sin Cristo soy un enemigo, con Cristo soy amigo, y Dios se puede agradar de mí. Ahora, hay una gran diferencia, hermanos, de estar con Cristo y estar en Cristo. ¿Sí ven la diferencia? Hay una gran diferencia en estar con Cristo y en estar en Cristo. ¿Pueden pensar en alguien que estuvo con Cristo y lo perdió todo? ¿Quién puede ser? ¿Alguien que estuvo con Cristo y lo perdió todo?
Judas es un ejemplo tan claro. Anduvo con Cristo, caminó con Cristo, comió con Cristo y estuvo con Cristo, pero nunca estuvo en Cristo. Y esto es muy importante, porque tú puedes estar en la iglesia y puedes estar con Jesús y puedes aprenderte canciones y puedes trabajar y puedes servir y vas a poder decir: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos esto y esto. Y Jesús se voltea y dice: nunca os conocí. O sea, no dice: sí, estabas conmigo pero te fuiste. No, dice: nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores, practicantes de maldad. O sea, hay una gran diferencia en estar con Cristo al estar en Cristo. Y aquí pongo ¿cómo se llama? Como anuncio. Por eso la iglesia de nosotros se llama Vivo en Ti, porque hay una gran diferencia en vivir en Él. Cuando estoy en Él, nuestra vida cambia, transforma. Es más, hay un versículo que todos se lo saben de memoria, 2 Corintios 5:17. ¿Cómo dice? Yo me lo sabía el año pasado, pastor ese. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cierto? Las cosas viejas pasaron y todas son hechas. Pero de modo que si alguno está en Cristo. Otro pasaje, no vamos a poner a ver este tema porque no acabaríamos, pero en Juan 15:5 también está implícito lo que estamos hablando. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, y eso lo dice Jesús, ¿verdad? Y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podréis hacer. Entonces aquí me habla de las dos partes. Y otra vez, aquí en este versículo está enfocado el nombre de la iglesia, el logotipo de la iglesia, porque me habla de estar en Él. El que permanece en mí y yo en Él. Entonces el nombre como de la iglesia, que vivo en ti, tiene dos lados. Yo le digo a Dios: yo vivo en ti, y Dios voltea y me dice: ay, yo vivo en ti. ¿Sí? Entonces esto de vivir en me habla de habitar, permanecer, estar para siempre. Entonces qué importante que yo entienda de que no es lo mismo conocer, saber, ir a la iglesia, que a vivir en Él para siempre y vivir por la eternidad. Entonces esto me habla de cómo yo puedo estar con Dios. Regresando a Isaías, ahora me va a decir cómo es este siervo, características de este siervo que Dios ha escogido. Versículo 2, Isaías 42:2 dice: no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Esto está hablando de Jesús. Ahora, no quiere decir que gritar está mal, que aquellos que predican en las calles y Cristo viene está mal. No, sino que me está hablando del siervo, cómo Él iba a venir y la manera en que Jesús viene, que Él no vino ni con gritos ni llamando la atención. Y esto es bien importante, porque algo que yo aprendí estudiando esto y que nunca lo había visto, le soy sincero, es que Jesús vivió como cualquier otro. Como cualquier otro. Hay veces que uno ve películas y luego ves quién es el maestro, porque o habla diferente, o está vestido diferente, o actúa diferente. Incluso pareciera que a veces como cristianos que tenemos que ser diferentes, o a veces los pastores o ministros o los siervos se quieren ver diferentes, ostentosos, y dicen: no, es que para Dios es lo mejor y tengo que vestirme así. Pero cuando yo estaba viendo esto y que estábamos estudiando, aprendí que Jesús era igual que los demás. Tanto así que cuando lo tuvieron que entregar, no lo podían distinguir y tuvieron que entregarlo con un beso. Dice: vamos a ir por él, pero ¿quién es? Todos están iguales. Y él no le dijo: el que estaba mejor vestido. No, dice: al que yo le bese. Ok, porque no sabían quién era.
Cuando va un montón de personas a apresar a Jesús y preguntan, dice, ¿a quién buscan? ¿A Jesús? Y él dice, yo soy. Y que todos se caen. Igual. O sea, no traía una camisa de yo soy el rey, ¿verdad? No, o sea, era normal. Y esto me ayuda a entender algo. Muchas veces dentro de nuestra religiosidad queremos llamar la atención, querer ser diferentes, ser ostentosos y ser artistas. No, espérame. Tenemos que ser iguales. Visualmente, claro, con un cambio interno muy diferente. ¿Sí me explico en cuanto a ello? Y hablando en cuanto a esto, mira, vamos a Mateo capítulo 12. Mateo 12:13, por favor. Y aquí me habla de la historia de que Jesús sana a una persona que estaba enferma. Versículo 13 dice: y entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. De repente los fariseos, ¿sabes qué? Mira lo que está haciendo, vamos a acabar con él. Y sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba, esto es importante, y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que estamos leyendo, cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces, ¿te das cuenta? Lo que está hablando en el contexto de este pasaje bíblico tiene que ver con no llamar la atención. O sea, Jesús no era como a veces quieren llamarlo, mostrar un superstar. Y no, si Jesús estuviera hoy, pondría en las redes su nombre y que todos se den en cuenta. Y no. Porque lo que se había dicho de él es que iba a venir calladito. Va a venir, no gritará, no iba a hacer nada ostentoso, no dará las voces en la calle. Él vendría, y cuando Jesús está sanando, Jesús le dice: hey, no digan nada, no digan nada. Porque Jesús está en esta actitud, porque Él vino caminando en humildad, en modestia, que creo que tenemos que aprender a caminar de esa manera, pero también en ternura. ¿Por qué en ternura? Sigamos versículo 3, ahí en Isaías 42:3. Dice: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Esto es interesante, simplemente como una referencia. No quebrará la caña cascada. Pues la caña es una ramita muy delgada, que si alguien la pisa o se quiebra, y hace referencia más bien de una caña que está quebrada, está a punto quizás de arrancarse. Y entonces me dice que este siervo, cuando vea esa caña quebrada, no la va a quebrar o arrancar. Incluso me dice también: ni apagará el pábilo que humeare, ¿no? El pábilo tiene que ver con una vela que llega un momento donde está prendida, y cuando se acaba lo que es la cera, queda nada más lo que es ¿cómo se llama No es mecha. Si es mecha, no. Pues es el pábilo, ¿no? Es el pábilo, ¿verdad? Y tampoco no es el pábilo návido que ya están todos cantando, no. Pero llega un momento donde ya no tiene para dar luz, porque se acabó la cera, y el pábilo simplemente está humeando. Y cuando ya eso ya no sirve, es normal que uno llega y
y se acaba, ¿no? Entonces aquí lo que él dice es: ni la caña que está quebrada, ni el pábilo que nada más humea, ya no da luz, dice él, ni la va a quebrar, ni la va a apagar. Entonces, mira, este mismo versículo lo voy a leer en dos versiones diferentes. La primera, en la Nueva Traducción Viviente, dice: no aplastará a la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Les hará justicia a todos los agraviados. ¿Se entiende un poquito mejor? La otra versión dice: no les causará más daño a los que están heridos. ¿Sí? Hay una caña que está quebrada, está herida, y él no va a llegar y no sirve para nada y arráncala. No, dice: no que le causará más daño a los que están heridos, ni acabará de matar a los que están agonizando. El pábilo ya se está acabando. Al contrario, fortalecerá a los débiles y hará que reine la justicia. Entonces, hay este mismo versículo en un diccionario lo maneja de esta manera: que la caña cascada es una representación simbólica de un alma abatida y dispuesta a sumergirse en la desesperación bajo el sentimiento de culpabilidad, de perdición y de pecado. Entonces, si se dan cuenta, me está hablando de una caña quebrada que no sirve para nada, o de una pábilo que está humeando y ya no sirve, no da luz, y cualquiera de nosotros diría: esto es basura, no sirve para nada. Pero el siervo del Señor no arrancará, no quebrará y no apagará. Al contrario, restaurará la caña para que esté bien de nuevo, volverá a soplar para que avive ese pábilo que está humeando. Y es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Porque nuestra vida de repente empieza a pasar por momentos difíciles. Y pareciera que a veces nuestra vida no sirve, no tiene sentido. Hay gente que ha querido quitarse la vida porque no encuentra sentido a su vida. Y la única manera en que encuentres sentido es cuando vienes con Dios, porque Dios puede cambiar tu momento, tu situación en un instante. A lo mejor hay alguien que ha dejado de brillar, y es como esa vela que antes brillabas y predicabas y servías y buscabas a Dios y cantabas y le echabas ganas, pero de repente esa vela se ha ido apagando y hoy ya no das luz. Hoy solamente estás humeando, mostrando señales de que un día hubo algo ahí, que un día hubo algo que daba luz, que era diferente, que era usado por Dios, y pareciera que alguien pudiera decir: yo ya no le sirvo más a Dios. Pero al contrario, este siervo de Dios viene con la intención de ¿qué? De soplar sobre tu vida para avivarte, para levantarte, para usar. ¿Por qué? Porque sus promesas, porque el llamado de Dios es irrevocable. Si Él te ha llamado, Él cumplirá su propósito en tu vida. Pero tú tienes que estar listo y preparado para esto. Entonces, este es el siervo de Dios, que no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, sino que dice ahí: por medio de la verdad traerá justicia. Hay dos formas de imponer la justicia: a través de la verdad, como dice aquí, o a la fuerza. Y Jesús no vino a traerlo a la fuerza, sino que Él vino a través de la verdad. Y Dios sabe que somos culpables, pero Él no nos puede perdonar nada más así. O sea, ¿a dónde voy? No quiero que se malinterprete pero no es como que Dios se dio cuenta que eres un pecador y que Dios diga: ya está bueno, te perdono, no pasa nada. No, eso no se puede hacer. Porque hay una condena que pagar. Dice que la paga del pecado es muerte. Entonces Dios es tan justo, tan soberano y tan perfecto, tan santo, que Él no se puede hacer de la vista gorda y decir: bueno, está bien, todos los que pecaron ya, salvación por todos mis amigos. No, Él dijo algo: el que pecare tiene que morir. Es por eso que Él tuvo que mandar a su Hijo, o venir Él mismo a dar su vida por nosotros. Había que pagar algo, había un precio. Y Jesús vino, y Jesús fue a la cruz de Calvario para poder traernos justicia a nosotros.
Por eso cuando dice, y por medio de la verdad, ¿quién es la verdad? Cristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y por medio de la verdad traerá justicia. Solamente a través de Jesús podemos ser hallados justos delante de Dios. No hay otra manera. Es que es un Dios de amor, exacto. Hay gente que dice, no, mira, Dios es tan bueno que cuando esté a punto de lanzarnos todos al infierno va a decir, ¿se la creyeron? No, los amo tanto que a todos los perdono. Entonces tengo que decir, es tan justo que Él tiene que cumplir lo que ha prometido. Por eso todos los días te da una oportunidad para que vengas a Él. Si no la quieres y la rechazas, ya no puede hacer nada más Él. Y te da no una oportunidad, no dos oportunidades. Los que tienen 30 años, 40 años, 50 años, 60 años, multipliquen cada año por 365 días y te vas a dar cuenta cuánto tiempo Dios te ha dado, cuánta oportunidad te ha dado para que vengas a Él. Pero tú decides. Versículo 4 dice ahí, no se cansará, estamos hablando de su siervo, ¿verdad? No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Y esto también es muy importante, porque si algo tiene Dios es, les acabo de decir, ve tus días, tus años y multiplícalos por días y te vas a dar cuenta. ¿Cuántas veces uno ora por alguien y uno te pide un favor? Sí, ora por mi papá para que venga a los pies de Cristo. Ora por mis hijos para que conozcan a Dios. Y oras una vez, dos, tres. Ya como al mes dices, no, ¿sabes qué? Ya, entrégaselo a Dios y que haga lo que Él quiera. Porque nos cansamos. Pero qué bendición que Dios no se cansa y tiene paciencia con cada uno de nosotros. La Biblia dice que sus misericordias. Versículo del 5 al 9. Dice así: así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Pareciera que Dios está presentando y mostrando quién es Él, quién es Dios. Y dice así dice Jehová Dios, y me dice quién es el creador de los cielos, ¿sí? El que tiene el control de todo, porque despliega, porque extiende la tierra de sus productos, porque el que da aliento al pueblo y espíritu, que es ánimo a todos. Lo que dice, lo que está mostrando que Él es el soberano, es lo que está diciendo, versículo 6. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Se acuerdan que este pasaje se parece mucho a lo que leímos hace rato? En Lucas, cuando Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado para dar buenas nuevas, dar apertura de cárcel. Es el mismo pasaje de Isaías. Ahora, simplemente como para no meternos tanto y verlo de una manera así rápido, este versículo, el 6 dice, yo te he llamado en justicia. Y eso hace referencia a que no fue algo que fue como que a escondidas o alguna maña. No. Dios lo ha llamado en justicia y Jesús fue justo. No ha sido hallado pecado en Él, no fue hallado pecado, Él fue justo. Otra cosa que dice, te sostendré por la mano. Y Jesús con el Padre tiene una gran relación. El único momento en el cual Dios lo deja fue cuando Jesús estaba en la cruz y el pecado de todos nosotros cayó sobre Él. Y Él dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Por el pecado. Entonces tengo que aprender algo. Lo único que puede separarte de Dios se llama
pecado. ¿Cierto? Lo dice ahí. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Él es el pacto, el nuevo pacto. Por luz a las naciones. Y da su propósito. ¿Cuál es el propósito de Jesús? Pues que abran los ojos de los ciegos. Ahora, esto de abran los ojos de los ciegos no es que todos los que no puedan ver ahora vean de una manera física. No, está hablando también de lo espiritual. Era gente que no quería ver lo que Dios estaba hablando y estaban ciegos. Y su idea es que ellos pudieran conocer a Dios. No lo veían. Bueno, también para que saque de la cárcel a los presos. Igual, no es que vayamos al penal y andamos acá. No, sino que está hablando de la condición de pecado, de esclavitud en la que el hombre está envuelto en el pecado, y de casa de prisión a los que moran en tinieblas, o sea, los que están viviendo en tinieblas, en pecado. El propósito de Dios es que ellos puedan tener libertad, y nosotros somos ese medio por el cual Dios usa para llegar a cada uno de ellos. Y luego Jehová dice en el versículo 8: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Y otra vez se está presentando, está diciendo quién es él. Yo Jehová. Y este yo Jehová, bueno, es este famoso tetragramatrón, ¿sí? Donde se nombra en 4 letras, que es Jehová. Bueno, nosotros no lo conocemos como Jehová, pero en el original es una Y, una H, una W y una H. ¿Sí lo pueden pronunciar? Bueno, por eso tampoco yo pude, ¿sí? Porque era lo que no se podía pronunciar. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Les añaden unas 2 vocales para poder mencionar como Jehová, como Jehová o Yahvé. Y hay diferentes maneras, ¿no? Pero simplemente a lo que está hablando es que Él se presenta. Dice, este es mi nombre. Otro punto importante es que dice, y a otro no daré mi gloria. Y yo quiero que aquí seamos muy cuidadosos. Hay un peligro en el hombre que quiere llevarse la gloria. Y hace días estaba hablando con una persona que su hijo acaba de graduarse de medicina. Y estábamos platicando y me llamó la atención porque él me dijo algo. Aunque ellos no son cristianos, pero tratan de buscar a Dios a su manera, ellos decían, a mi hijo siempre le hemos inculcado de Dios y todo, pero ahora que terminó y que de repente platicamos de una persona que sanó, estaba mal y sanó, y yo dije, gracias a Dios que ya está bien. Dice, mi hijo me llamó mucha atención porque ahora como doctor dice, a Dios, no, a nosotros, que nos esforzamos y que nos trabajamos y que estudiamos y todo lo que más que le puedan decir. Entonces, esta es la manera en que él lo vio. Y tampoco queremos que todos los doctores piensen de esa manera. No, estoy hablando de un ejemplo. Pero lo pongo ¿por qué como ejemplo? Porque pareciera que esa persona no entiende que Dios le dio los recursos, la inteligencia, la habilidad, y aparte fue su voluntad de Dios que esta persona sanara. Y no lo entiende. Y la gloria se la quiere llevar el doctor, cuando la gloria, ¿para quién es? Para Dios, Cristo, claro. Bueno, muchas veces nosotros somos así. Y se lo voy a decir con maneras bien sencillas. Mira, te presento, yo me lo gané para Cristo. Él es mi hijo espiritual. Con ganas de un cachetón. ¡Paz! ¿Cómo que te lo ganaste? ¿Quién se lo ganó? Cristo. ¿Quién lo convenció de pecado? El Espíritu Santo convence al mundo de pecado. ¿Quién dio la vida por él? Jesús. ¿Qué hiciste tú? No, nomás le avisé. André, eso sí. Ay, sí, yo le anuncié el evangelio y Dios hizo su obra. ¿Sí me explico en cuanto a ello? A veces somos así. A veces incluso cuando se comparte, de repente a veces uno se siente mejor. Es que mi voz es como la voz de Dios, ¿sí o no? Y yo voy a decir, voy a hablar y espérame. Dios no comparte su gloria con nadie. Ten cuidado, porque Él es soberano, Él es Dios bueno y es un Dios celoso. Y vuelvo a decir, y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo.
¿Sabes cuál es la actitud que debemos de tener todos, todos, todos? Porque el hecho de que yo sea el pastor y esté al frente no me hace más que ustedes. Somos igualitos. La misma sangre nos limpió, el mismo Dios nos llamó, el mismo Dios nos capacitó, y el mismo Dios un día nos va a llamar a cuenta. Lo igualitos. E incluso si alguien quiere estar aquí al frente, por mí no hay problema. No es que esté renunciando, pero esta iglesia no es ni de nosotros, es de Cristo, es de Dios. Entonces, la gloria no comparte con nadie. Por eso dice ahí: y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Entonces esto me habla de idolatría y tener cuidado. Imagínate, bueno, solamente puedo pensar de quién está hablando. Dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza. Cuando yo leo esto, entonces me acuerdo de un versículo que está en el Nuevo Testamento, que es Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11. Filipenses capítulo 2, si ustedes leen desde el 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no aferró, ahí va, ¿no?, sino que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Versículo 9: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando yo leo Filipenses y cuando leo lo de Isaías y lo hace un clic, entonces yo me doy cuenta que ¿de quién está hablando? De Jesús. O más bien puedo darme cuenta de algo: si Él dice que no comparte su gloria con nadie porque Él es Jehová, me tengo que dar cuenta que Jesús es Jehová, ¿cierto? Porque Él no comparte su gloria con nadie. A otro no daré mi gloria, la gloria es para Él. Y cuando dice que a Jesús le va a dar un nombre que es sobre todo nombre, es que está hablando de Él mismo. Regresemos a Isaías capítulo 42, versículo 9. Dice: y aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz, y yo las haré notorias. Simplemente lo que hace aquí Dios decir es: yo he dicho las cosas y han pasado, se cumplieron las primeras cosas que yo he dicho, también voy a mostrar lo que viene y también se van a cumplir. ¿Sí? Entonces, punto número 3. Ahora Dios le habla a la gente. Del versículo 10 al 17, Dios le habla a la gente. Versículo 10 dice: cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, y los que descendéis del mar y cuantos hay en él, las costas y los moradores de ella. Es que lo que Dios le dice a la gente es: canten a Jehová un cántico nuevo. Nada más aquí como una referencia. Muchas veces cuando la Biblia habla de cántico nuevo, porque hay muchos pasajes, el Salmo 33:3 viene del cántico nuevo, el Salmo 43 también viene, Salmos 98:1, y así, hablar de un cántico nuevo. Muchas veces se piensa que un cántico nuevo habla de improvisación. De repente estamos cantándole y vamos a cantar un cántico nuevo a Dios, y está uno: oh, Señor, te alabo, te exalto, te bendigo, Dios es bueno, eres grande y poderoso. Y a veces pensamos que ese es un cántico nuevo. Y la Biblia no me habla de improvisar, porque si fuera así, todos los raperos de ahorita fueron puros cánticos nuevos, ¿no? No, eso no es un cántico nuevo. O sea, ahora, hay gente que tiene una habilidad, pone un tono y Señor, y saca un canto en un instante. Y uno dice: wow, qué capacidad, o cómo Dios le dio, qué talento, qué don de parte de Dios. Pero si yo quiero hacer un cántico nuevo, a lo mejor Dios dice: no, cállate, mejor cántame el que estábamos ahorita cantando, porque no, a mí no me va a salir. Entonces, creo que el cántico nuevo tiene más que ver con un cántico que hable de nuestra nueva naturaleza. O
sea, un cambio que sea diferente. Y no le puedo dar un cántico a Dios nuevo mientras yo no haya nacido de nuevo. ¿Sí me explico en cuanto a ello? O sea, ¿de qué le puedo estar a hablar a Dios? De mis problemas, de mis dificultades. Pero cuando yo estoy en Dios, hay un cántico en mi vida. Es de lo nuevo que he vivido, pero es una expresión. Ahora, pues sí, lo hacía David, el cántico nuevo. Pues sí, pues es el salmista. Es como si yo dijera, a ver, hermanos, vamos a hacer un cántico nuevo el día de hoy. ¿Quién se anima para pasar al frente? Vamos a hacer dos. Uno usted y otro Moy. ¿Y qué va a decir uno? Nada, está robada, ¿no? Pues pone su tono, empieza a cantar y saca a lo mejor hasta el cántico, ¿no? ¿Quién más se anima? Pues yo no me animo porque me va a salir pues malo. Entonces, cuando hablan de un cántico, hablan más bien de lo que hay en mi corazón, de lo que brota en mi corazón para poder mostrar las maravillas. Es eso. Si yo me puse a leer por lo mismo. Estos versículos que les dije de los salmos, me puse a ver, ¿qué dice este versículo del cántico nuevo? ¿Qué dice esto? ¿Qué dice esto? Y todo tiene que ver con expresar las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Todas tienen que ver. Entonces, ¿puedes expresarlo? Claro. Y las puedo expresar aún sin cantar. Pero bueno, él era un salmista y para él era más fácil quizás el cantarlo y poder hacerlo de esa manera. Entonces, sigamos leyendo, versículo 10. Estamos ahí en Isaías 42:10. Dice: cantad a Jehová un cántico nuevo, su alabanza desde el fin de la tierra, y los que descendéis al mar y cuantos hay en él, las costas, los moradores de ella. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de Sela, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. En otras palabras, pareciera que dice: canten por todas partes, en el mar, en el desierto, en los montes, en los collados, en todas partes. Desde ahí canten, alaben, bendigan a lo que Dios está haciendo. Ahora, esto no se ha cumplido todavía, pero un día todas las naciones alabarán y adorarán a nuestro Dios. Lo hemos estado viendo. ¿Cuándo? Cuando Él venga, cuando establezca su reino. Desde todos los lugares del mundo, de todas las partes, se alabará y se adorará a nuestro Dios, a nuestro Rey en el milenio. Versículo 12: den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Jehová saldrá como gigante, como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. ¿Te das cuenta qué diferencia? Porque la primera venida de su siervo, ¿cómo iba a ser? No iba a gritar, no iba a alzar su voz, ni lo van a oír en las calles. ¿Cierto? Fue lo que leímos hace rato, cuando dijo: no digan nada. Pero ahora no. Cuando Él venga en su segunda venida en el milenio, entonces Él va a venir a establecer a su reino y vendrá como un gigante, como un hombre de guerra, y gritará y dará voces. Creo que este tema tiene dos puntos de vista. Para los inconversos, para los malos, son malas noticias. El Rey viene a establecer su justicia. Para los creyentes, esta noticia es un motivo por el cual cantarle, alabarle y glorificar y celebrar por sus maravillas y por todas sus promesas, porque se cumplirán. Versículo 14: desde el siglo he callado. Mira lo que Dios dice. Y esto es interesante porque dice: desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Muchas veces nos desesperamos porque le decimos: a ver, Dios, si eres real, ¿por qué no te manifiestas ya? A ver, Dios, ¿por qué no muestras realmente? Haz un milagro para que ya todos conozcan de ti y crean. Y Dios dice: por mucho tiempo he estado callado, calmado, tranquilo. Pero llegará el momento en el que no estará callado. Vendrá Jesucristo y hablará a la nación, al mundo entero. ¿Y qué va a hacer? Dice ahí: y él va a asolar y va a devorar juntamente todo esto. Dice: convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba.
Los ríos tornaré en islas y secaré los estanques. O sea, vendrá a haber va a afectar la naturaleza misma. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. Entonces me habla de dos tipos de personas que va a haber. Un tipo de personas son los que están confundidos, los idólatras, y ellos, por poner su confianza ahí, van a seguir igual, ¿sí? Pero están otros, los que confían en el Señor, que aunque estén ciegos, dice ahí, van a ver la luz y caminarán por llanura y Dios no los va a desamparar. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios cuando pones tu confianza en Él. Y por último, ahora Dios le habla a su pueblo, versículo 18 al 25. ¿Sí? Acuerda que dijimos al principio, cuando habla de mi siervo eres tú, también puede llamarse a Jesús y a su pueblo. ¿Cómo voy a saber que ahora se refiere a su pueblo? Por el contexto. Mira lo que dice el versículo 18. Sordos, oíd, vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? Y hace una pregunta y uno diría, ¿a poco le dijo ciego a Jesús? No, otra vez. Aquí me doy cuenta que cambia y le dice siervo a su pueblo. Y te vas a dar cuenta por qué. Dice ahí, ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como un mensajero que envié? Pues Dios envió a su pueblo y tan sordos no escuchan. ¿Quién es ciego como mi escogido? Y otra vez, el pueblo de Dios es el pueblo escogido. Y ciego como el siervo de Jehová, que ven muchas cosas y no advierten, que abren los oídos y no oyen. Entonces está hablando de Israel. Y son sordos porque no quieren oír. Son sordos porque no quieren oír. Son ciegos porque no quieren ver. Dios ha estado ahí, Dios les ha hablado, Dios se ha mostrado. Es más, Dios los ha enviado a mandar mensaje y no quieren ellos escuchar. Qué triste, ¿no? Dios mismo caminó con ellos. Dios mismo mostró sus maravillas, señales, prodigios, cosas que nadie podía hacer. ¿Por qué cuando Dios lo sanó de la lepra lo mandó con el sacerdote? Aparte porque había un ritual, porque la lepra era algo incurable y solamente Dios lo podía hacer. Una gran señal de que Dios estaba haciendo un milagro en aquel tiempo. Y la gente vio y la gente escuchó y la gente no creyó nada. Es fecha que hoy mismo la gente no cree y sigue esperando un Mesías. ¿Y va a venir? Sí, va a venir, pero viene en una condición completamente diferente a la que ya vino en un principio. Versículo 21. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este pueblo saqueado y pisoteado. O sea, en otras palabras, Dios le dice, te di mi ley, te di mi palabra, te he anunciado. Y decía, Dios les dijo, está en Deuteronomio, que si tú cumples toda mi palabra, mi ley, dice, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Pero si tú no cumples y no obedeces mi ley, todas estas maldiciones caerán sobre ti. ¿No es cierto? Sí, le dice, te lo he dado todo, te di mi ley, pero no has querido escuchar. Te di mi ley, no has querido ver. Sordo, ciegos, ¿sí? Y Dios le está diciendo, por cuanto no me buscaron y no cumplieron mi ley, están viviendo esas consecuencias. Recuerden que ellos apenas van a ser exiliados, se van a llevarse presos por 70 años, ¿sí? Versículo 22. Mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojos y no hay quien libre, despojos y no hay quien diga restituido. O sea,
no han querido escuchar, no han querido hacer nada. Es más, no hay ninguno que reaccione y diga, levantémonos. No hay nadie. Están perdidos en cárceles, en cavernas. Ahí están a gusto. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quienes pecamos? ¿No quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley? Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira. Y otra vez, sobre su pueblo, ¿verdad? Ni modo que sobre Jesús. Sobre su pueblo el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió y los consumió, mas no hizo caso. Israel tuvo la ley, tuvo a los profetas, Dios les habló una y otra y otra y otra vez. Es más, fueron llevados por 70 años, desterrados de su ciudad, de su país, de su tierra, en Babilonia. Después de 70 años, Dios había prometido traerlos y levantar al pueblo, a la nación de nuevo. Y sucede. Regresan, construyen el templo. Y pareciera que ahora sí van a cambiar. Pareciera que ahora sí entendieron la disciplina, iban a seguir adelante. El problema es que no quisieron aprender la lección. ¿Por qué? Porque Dios mismo tuvo que llegar con ellos, caminar con ellos, y no le conocieron. Dios mismo tuvo que mostrar su poder y no lo quisieron ver. Dios mismo le dijo, mis palabras son vida y son paz, y no quisieron escuchar. Y eso es lo que Dios le está diciendo a su pueblo, un siervo que no quisieron escuchar lo que él decía. Ciegos, sordos y mudos. ¿Qué podemos terminar aprendiendo? Tenemos que aprender a permanecer en Cristo. No hay otra manera. Porque nosotros, gracias a Dios, creo que no somos el último. Porque nosotros ahora hemos visto, hemos oído y hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Aunque puede haber alguien que esté aquí y que siga estando ciego, sordo y mudo. ¿Por qué? Porque tu vida no la vives como un cristiano verdadero y honesto en integridad. Porque día a día, si hay algo que yo estoy seguro, bueno, yo pienso de esta manera, que Dios nos va a llamar a todos a cuentas, y que Dios no te puede llamar a cuentas de algo que no sabías, aunque te lo va a llamar. Pero ¿a dónde voy con esto? Es más difícil estar en un lugar donde se predica la palabra, donde te enseña la Biblia, donde Dios te habla todos los días a través de su palabra, porque no hay manera de tener excusas. ¿Sí me explico a qué punto quiero llegar? ¿Por qué? Porque cada domingo tratamos que al momento de que leamos su palabra, Dios directamente esté hablando en nuestras vidas. Y te das cuenta, yo no trato ni hablé de mi vida, ni de mi testimonio, ni mi ejemplo. No. Estamos enfocados en la palabra, porque lo importante es la palabra. Y Dios todos los días habla en nuestras vidas, en mi devocional, en la iglesia, en cualquier manera. Lo peor que puedas hacer es que tú te conviertas en un sordo y que Dios te esté hablando de cambia, estás en pecado, perdona, sé diferente, deja tus adicciones, no sé, cualquier cosa. Lo peor es que sigas siendo sordo y que quieras seguir viviendo tu vida en vez de vivir la vida de Dios. La otra es que Dios, estoy seguro que Dios a todos nosotros nos ha hecho señales, maravillas, prodigios, provisión. Lo peor es que tú sigas dudando de Dios, temiendo de lo que viene por venir, afanándote por el mañana, y se te olvidó de ver cómo Dios ha sido tu proveedor hasta el día de hoy. Y 3, que aunque sepas el evangelio y lo que Dios dice,
y seas un mensajero que fue enviado, te has quedado callado y no hablas. ¿Por qué no tengo tiempo? Porque tengo mucho trabajo, porque mi familia, porque mi vida, porque mi descanso, porque mi. De repente puedo estar viviendo aquí en la iglesia sordo, sin escuchar su palabra, como cuando Dios te dice perdona y decimos, es que esto no se puede perdonar. No, porque la Biblia me dice, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a que nos ofenden. O este mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Sí me explico? A veces no, son cosas tan pequeñas, pero son fuertes. Porque Dios te ha estado hablando y tú te endureces. Porque tú has visto la mano de Dios. Un año entero viste la mano de Dios sobre tu vida en la provisión y aún sigues dudando. Y 3, tienes que haber hablado de Cristo y te sigues quedando callado. Ojalá que no seas como este siervo que se expresa al final Dios y le dice, es mi siervo, y no quiso oír, es más, ni entendió. El último versículo dice al final, pero no entendió y le consumió, mas no hizo caso. O sea, que Dios trató con ellos y no hicieron caso. Puede ser que Dios esté tratando contigo y no hagas caso. ¿Y sabes por qué no? Puede ser, yo no soy nadie para decirlo, pero puede ser que a lo mejor tú has estado viviendo con Cristo y no en Cristo. Hay una gran diferencia. El que vive en Cristo está dispuesto a cambiar, a ceder, a dar su vida por los demás. Y el que está con Cristo primero piensa en sí. El ejemplo es Judas. Por eso él agarraba y robaba dinero de ahí. ¿Por qué? Porque primero soy yo y después a ver qué sigue. Cuidado cuando vives con y no en él. Ponte de pie.